Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Bienvenidos al webinar Expectativas Económico-Financieras para el 2021-2022, que será impartido por la maestra María Esther Santos de Anda y moderado por la doctora Laura Acosta Torres. Les damos la bienvenida a todos los que nos están siguiendo por redes sociales y los que siguen esta transmisión también a través de Zoom. Les recordamos que sus preguntas, por favor, las pueden poner por el chat de cualquiera de estas plataformas. Y sin más preámbulo, permítanme presentarles a la doctora Laura, de cederle la palabra a la doctora Laura Costa Torres, directora de la ENES Unidad León. Adelante, doctora. Muchas gracias, Adriana. Muy buenas tardes a todos. Muy agradecida y honrada por la presencia que tenemos el día de hoy de la maestra María Esther Santos de Anda. Muchas gracias, Esther, por aceptar esta invitación y por compartir hoy con nuestro público de la comunidad de la ENES León y en redes sociales con todos los que nos acompañan. Quiero agradecer a la doctora Adriana Martínez, jefa de la División de Educación Continua e Innovación, y a su gran equipo de trabajo por hacer posible este webinar. Y creo que el tema del que nos vas a hablar hoy, Esther, pues es muy, muy relevante para el tiempo actual en el que estamos viviendo. Expectativas económicas financieras para este 2021 y 2022, en donde hemos sido fuertemente atacados por esta pandemia a nivel local, regional, y todo nuestro país está padeciendo, pero sin duda Guanajuato también es nuestro lugar y nuestro tema central, en el que hay muchísimo ahora que hacer por rescatar esta economía en todos los sectores y en todos los niveles, ¿no? Entonces, pues viene muy, muy pertinente este tema. Tú eres una gran experta y de verdad reconocemos muchísimo tu trabajo, te admiro mucho. Eres una líder en el área profesional de contaduría, en el área fiscal y protección patrimonial. Eres catedrática en numerosas instituciones educativas y eres la rectora de la Universidad de Estudios Profesionales de Ciencias y Artes, EDCA, y somos compañeras en el Consejo Estatal para la Planeación de la Educación Superior del Estado de Guanajuato, en la COEPES, en donde actualmente eres nuestra tesorera, y de verdad que siempre es un gran gusto trabajar contigo y poder compartir, y pues me siento muy, muy contenta de que estés hoy con nosotros. Entonces, sin más, te dejaremos con este público que quiere escucharte, y pues muy, muy agradecidos por tu presencia y contentos de estar contigo. Muchas gracias, pues al contrario, un verdadero placer, un honor participar con la ENES UNAM en este tiempo en que están celebrando ya 10 años de estar en nuestro municipio. Entonces, para todos los guanajuatenses, pues un gran orgullo que la UNAM tenga un campus fuera de Ciudad de México y precisamente en León, Guanajuato. Agradecerte, por supuesto, Laura, esta oportunidad. Un placer siempre saludarte y, por supuesto, a toda la comunidad, a la doctora Adriana Martínez, una gran amiga también de muchos años. Muchísimas gracias por todo ese trabajo y ese compromiso, Adriana. Siempre también un placer saludarte. Y pues a todo el equipo y a todos los que nos escuchan, esperamos que podamos compartir pues algunas ideas centrales, como ya bien lo decía la doctora Laura, con esta situación que nos ha afectado tan fuertemente la pandemia, que sin lugar a dudas, pues la economía es el punto, yo creo, más sensible en este momento, y de por sí ya desde antes de la pandemia ya era un punto a tomar en cuenta porque veníamos ya en un descenso importante y pues la pandemia nos vino a dar como una puntilla, ¿no? Pero hoy vamos a platicar de algunos puntos importantes y si me permiten comparto pantalla para poder ver algunas ideas centrales, o no sé si antes haya algo más. Sí, Esther, vamos a presentar el video con tu semblanza y trayectoria académica que ha preparado para ti el grupo de la División de Educación Continua. Muchas gracias, muy amable. Gracias. María Esther Santos de Anda es contador público por la Universidad EPCA, certificado por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos y por la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración. Cuenta con una maestría en fiscal por la Universidad de Guanajuato, diversas especialidades: comercio exterior, finanzas, auditoría y recursos humanos. Así, cuenta con innumerables cursos de actualización y diplomados, desarrollo de habilidades gerenciales y líder de líderes, entre otros. Así, ha fungido como expresidente del Consejo Coordinador del Colegio de Profesionistas, expresidente del Colegio de Contadores Públicos de León y expresidente del Colegio Estatal de Contaduría Pública de Guanajuato y miembro del Consejo Estatal de Profesionistas. Socio de la firma Guadarrama Santos y Asociados. Actividades principales en el área fiscal y protección patrimonial. Síndico honorífico ante el Sistema de Administración Tributaria.
síndico regional por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, expresidente y miembro de la Comisión Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de León, catedrática a nivel licenciatura y posgrados en diversas universidades de la región, UEPCA, Ibero, La Salle Bajío, UNIVA, entre otras. Es integrante del Consejo de Gobierno Humano y Eficaz de la Comisión de Evaluación Estratégica del Gobierno del Estado de Guanajuato. Ha sido galardonada como profesionista colegiada distinguida por el Gobierno del Estado, galardonada como profesor distinguido de la región Centro-Occidente del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, socia de AMEXME, Capítulo León, integrante del Consejo Estatal para la Planeación de la Educación Superior del Estado de Guanajuato, actualmente fungiendo como tesorera, y miembro y actual tesorera del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas de Guanajuato. Démosle la bienvenida con el webinar Expectativas Económico-Financieras 2021-2022. Adelante, Esther. Gracias, bienvenida. Muchísimas gracias, muy amables. Y bueno, como les decía, si me permiten, comparto pantalla y empezamos con algunos comentarios interesantes. Bien, pues el tema que el día de hoy vamos a platicar un poquito es en cuanto a la expectativa económica para este año 2021-2022. Yo quisiera enfocarme en algunos puntos, en particular un tema que yo estoy denominando cortinas de humo. Considero que el gobierno federal actual, desgraciadamente, pues hay unos temas importantes sobre la mesa que compartiremos a continuación y que desgraciadamente nos desvían un poquito la atención de los temas centrales como son pues la seguridad, el empleo y precisamente la economía. Lo estaremos abordando, el Producto Interno Bruto, por supuesto, los golpes que ha tenido, la recuperación o la expectativa de recuperación que tenemos en los siguientes meses, el empleo, que es un tema también sumamente sensible, la posibilidad de inversión local o extranjera, las tasas de interés, la expectativa que tenemos en este sentido, y por supuesto el tipo de cambio, la volatilidad en su caso, y pues la fiscalización por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la creación muy probable para este fin de año y que entren en vigor el próximo 2022 de nuevos impuestos, ¿no? Que es un tema también sumamente importante y que creemos que dada la situación económica, pues muy factible que se dé a la brevedad. Antes de entrar en materia, bueno, pues comentar que el pasado 22 de abril, que si ustedes recuerdan fue el Día Mundial de la Tierra, el presidente Biden de Estados Unidos pues convocó a una reunión de 40 países, entre los cuales estaba incluido México, por supuesto. La intención de esa reunión era pues comprometer a cada uno de los países para que incrementaran sus esfuerzos para combatir el cambio climático, tener una economía neutral de emisiones de carbono para 2050 y un sistema eléctrico que solo use energías renovables a partir del 2035. Estos eran los temas centrales y sin embargo vemos que México, desgraciadamente con las reformas de la energía eléctrica y de hidrocarburos, pues va en contrasentido a lo que está proponiendo pues en general el resto del mundo, ¿no? Algunos sectores para lograr este objetivo para el que fue o que convocó el presidente Biden, pues puede ser para algunos sectores más sencillo poder llegar a los objetivos planteados, como es el caso precisamente del sector financiero y corporativo, que tiene pocos aspectos a corregir para alcanzar, insisto, estos objetivos. El uso de energía verde, eliminar el uso de papel, construir con materiales más amigables al medio ambiente, usar edificios inteligentes y reciclar el agua de lluvias y el agua que se usa, entre muchos otros temas que también podemos hacer uso para ayudar a combatir este cambio climático. Sí, les digo, sin embargo, desgraciadamente México va como en un contrasentido, de alguna manera no nos permite ver o no nos permite, no sigue el camino que está marcando los líderes mundiales. Y bueno, en este sentido, yo les decía, el primer tema está como creando una cortina de humo. Ahí van 4 leyes que si en un par de meses se han aprobado estas 4 leyes que desde mi punto de vista pues violan la Constitución para tratar de cambiar algunas reglas. En principio, la ley de la industria de energía eléctrica y la ley de hidrocarburos, que también desde mi personal punto de vista tienen algún tinte de expropiación, que lo vamos a comentar ahorita un poquito adelante, y de bienes particulares, aunque no se señalan esos temas de manera expresa.
¿Por qué decimos que esas dos leyes en particular pudieran tener un tinte de expropiación? Pues en primer término, la ley de la industria eléctrica, los términos en que está planteada, pues provocaría que las inversiones realizadas por la iniciativa privada no se pudieran usar por los costos tan altos de hacerlo al aplicar las nuevas reglas, lo que representaría una expropiación indirecta. Esta ley se está creando básicamente para apoyar a la Comisión Federal de Electricidad y a Pemex, sin embargo, es como un retroceso, es el uso de combustóleo, es que ellos centralicen pues la venta propiamente del servicio y esta situación elevaría muchísimo los costos y, insisto, aun cuando no sea una expropiación directa, pues para los particulares sería sumamente difícil continuar trabajando con esos costos tan altos en ese insumo que sería prioritario para ellos de energía eléctrica. En segundo término, la ley de hidrocarburos, que le permitirá al gobierno federal apropiarse de las instalaciones de los permisionarios por tiempo indefinido, sin compensación alguna y argumentando seguridad nacional. Solamente en ese sentido, lo que deja al usuario en total estado de indefensión, aunque presente argumentos en contra de la medida particular. Creo que aquí lo único que es válido pues es lograr amparos o buscar algunas medidas, pero tal como están estas dos leyes planteadas, pues la verdad inhibe totalmente la inversión de la iniciativa privada y de alguna manera los que ya tienen alguna inversión, pues con un riesgo muy importante de, pues, de que siga siendo negocio o de alguna forma incluso perder la inversión que ya se realizó tanto en hidrocarburos como en el caso del insumo de la energía eléctrica. Otro de los temas que están ahorita en la puerta, vamos, es lo de la telefonía celular. Si ustedes recuerdan, se aprueba una nueva ley que obliga a las empresas del sector celular a recabar datos biométricos de los usuarios que estarían a disposición del Poder Ejecutivo sin que medie orden del Poder Judicial. Esta orden viola el derecho a la privacidad de cada uno de los ciudadanos, contenido en la Constitución como una garantía individual. Salvo amedrentar a los ciudadanos, no hay razón alguna que justifique una medida de esta naturaleza. Creemos que la verdad, tener los datos tan particulares de cada ciudadano es una situación sumamente delicada, ya que no obstante que el presidente de la República ha señalado en diversos momentos que simplemente se trata de llevar o de tomar las huellas digitales y no pasa nada, pues son datos muy sensibles que ahorita vamos a ver un poquito más adelante, donde podrían de cualquier manera robar la identidad de cualquier ciudadano. Imagínense estos datos en manos, no sé, que un empleado pueda venderle a cualquier gente los datos tan personales de cada uno o incluso, pues no sé, hacer mal uso de cualquier situación, ¿no? La ley como tal no precisa qué datos biométricos se solicitarían. Sin embargo, bueno, establecemos como una definición de datos biométricos que son las medidas biológicas o características físicas que se pueden utilizar para identificar a las personas. ¿Qué datos tendría yo que proporcionar para continuar con mi servicio de telefonía celular? Los datos generales, que ya todos normalmente para contratar cualquier servicio los proporcionamos: nombre, dirección, nacionalidad, número de documentos de identidad con fotografía y datos biométricos. ¿Qué datos biométricos me pueden solicitar? Insisto, la ley no lo precisa, simplemente habla de datos biométricos. ¿Cuáles pueden ser? Pues entre otros, la toma de huellas dactilares, identidad de voz del cliente, su reconocimiento facial o escaneo del iris. El Instituto Federal Electoral, perdón, el Instituto Federal de Telecomunicaciones determinará cuáles son obligatorios. Y insisto, la norma no lo especifica. A mí me parece que es un tema sumamente sensible. Se ha señalado también por el gobierno federal que esta disposición es para prevenir la inseguridad y por tantas situaciones de extorsión que se han dado a través de los teléfonos celulares. Sin embargo, creemos que pues realmente en el mundo los países que tienen alguna medida de este tipo pues son algunos países muy particulares como Arabia Saudita y en Latinoamérica pues Venezuela, por ejemplo, y sin embargo vemos que a pesar de que ya tiene un tiempo con una medida en este sentido, pues Venezuela es uno de los países más violentos, si es que no el más violento de Latinoamérica. Entonces, creemos que no es una medida con la que se pueda
o que se podría combatir al 100% el crimen organizado, y por otro lado, sí al ciudadano lo deja en total estado de indefensión o con muchos riesgos en muchos sentidos. El robo de identidad, insisto, o información muy precisa para otro tipo de delitos, ¿no? Cabe mencionar que, bueno, ya por ahí se otorgó una suspensión temporal por un amparo que se dio en un estado del norte del país. Entonces, bueno, creemos que para hacer frente a estas medidas arbitrarias, pues no nos queda otra más de que hacer uso de las medidas legales que tenemos a nuestro alcance para evitar que siga avanzando este tipo de situaciones tan delicadas, ¿no? ¿Qué pasaría si un nuevo usuario, estando vigente la ley, quiere contratar un teléfono celular? Pues ya están obligados a proporcionar esta información para el padrón. En caso de que no lo soliciten, pues simplemente les será negado el servicio. Y por otro lado, los que ya contamos con un teléfono celular, pues tendríamos, de acuerdo a la disposición, un plazo hasta el 16 de abril del 2013 para proporcionar toda esta información, y en caso de no cumplir en tiempo y forma, pues no será cancelado el servicio de manera inmediata, ¿no? Entonces, sí es importante estar conscientes de esta medida, y si realmente prosperara, pues estar conscientes de la posibilidad de poder llevar a cabo un amparo de manera particular o buscar otras medidas para hacer uso de la telefonía celular, ¿verdad? O sea, contratarlo en otro país o no sé, lo que cada quien considerara que fuera pertinente. Lo que sí, desde mi punto de vista, no es recomendable de ninguna manera es el proporcionar los datos tan sensibles que creo que nos pueden llevar a riesgos sumamente importantes. Y el cuarto punto, que les digo que desde mi punto de vista en estos últimos 2 meses también fue aprobado y que ha causado bastante polémica en los medios de comunicación, pues se aprobaron diversas modificaciones legales solicitadas por el Poder Judicial para mejorar su funcionamiento y obtener mayor independencia. Pero de forma tramposa vemos que al final se agregó un artículo transitorio para que el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia no concluya su encargo en 2022, sino que se extienda hasta 2024. Pues simple y sencillamente creemos que es pues para llevar a cabo a lo mejor la aprobación de otras disposiciones que tengan planeados en el gobierno federal, pero sí creemos que no fue la forma adecuada de llevar a cabo esta aprobación de estas modificaciones a algunas disposiciones legales en general. Sí, entonces, estos 4 puntos son los que nosotros consideramos que son distractores de los temas sumamente importantes. Sin embargo, conscientes de que independientemente de que digamos que son cortinas de humo, que son distractores, son temas muy delicados y peligrosos, porque si realmente prosperan, los riesgos son también sumamente importantes. Sin embargo, ahorita, en los últimos días, pues el tema central ha sido la discusión de estos 4 puntos que les acabo de señalar, y que creo que pues el presidente sabe cómo crear estas cortinas de humo para distraer de los temas centrales, como son, pues en primer lugar, la inseguridad. Nosotros vamos a analizar más adelante que no obstante esta pandemia y la situación de salud tan difícil que estamos viviendo, pues la inseguridad sigue siendo un tema central y prioritario para todos los mexicanos y los guanajuatenses en particular. Si los homicidios siguen creciendo, a la orden del día las extorsiones, los secuestros, en fin, todos los días en diferentes ciudades, en diferentes partes del país, del estado, pues normalmente nos enteramos de tiroteos. En días pasados escucho que fueron incendiados varios restaurantes o bares en Cancún, por ejemplo, por no haber pagado el derecho de piso. En fin, estamos viviendo una situación sumamente delicada en materia de seguridad y no vemos una política clara que visualice cuál es la estrategia del gobierno pues para combatir o para tratar de minimizar esta situación que es tan delicada. Y por otro lado, ni duda cabe el tema de salud, que el gasto en este sentido pues es bajo. Nosotros estamos conscientes que el gobierno federal pues sustenta los recursos para subsidiar las finanzas públicas pues en 2 temas principales, que es la recaudación de impuestos y la venta de petróleo, de hidrocarburos, pero la fuente principal de ingresos en este momento pues es la que se obtiene a través de la recaudación o fiscalización, y de alguna manera pues no alcanza para los programas sociales que se tienen en puerta o que se están trabajando ya,
el gasto es bajo y la vacunación va sumamente lenta, ¿sí? Nosotros hablamos que a partir de que empezó la vacunación a estas alturas, pues no llevamos más del 10% de la población, alrededor de 12 millones de mexicanos vacunados y no todos con 2 dosis. Entonces, la verdad de las cosas, la situación es preocupante porque creo que la vacunación es uno de los elementos fundamentales para que la gente se sienta un poquito más segura, pueda salir con más confianza y pues contribuir un poquito a la reactivación de la economía. Y por supuesto, el tercer punto que creo que es central y primordial y que parece ser el tema más vulnerable, sin lugar a dudas, es la economía, ya que la administración actual no ha podido hacer o tomar las decisiones más adecuadas, no nada más como consecuencia de la pandemia o durante la pandemia, sino desde antes. Vemos que el gobierno federal ha insistido en que no va a dar ningún tipo de apoyo o estímulos al sector privado porque no va a contribuir a hacer más rico a los ricos. Sin embargo, también estamos conscientes de que es un círculo virtuoso, o sea, si nosotros revisamos un poquito la historia, nos damos cuenta que los momentos más difíciles de la economía del país, pues lo que hizo el gobierno federal fue abonar con estímulos fiscales de alguna forma a la iniciativa privada y el empresario con esas medidas pues le inspira un poco de confianza y le permite arriesgar su capital en inversiones de maquinaria, de equipo de cómputo, de equipo de oficina, en fin, para poder reactivar sus negocios y pues de alguna forma se generan más fuentes de empleo, los proveedores, los prestadores de servicios también empiezan a tener un poquito más de trabajo y esto, insisto, es el círculo virtuoso, pero creemos que el gobierno federal pues lo tiene perdido totalmente de vista y bueno, al no tomar las políticas o las decisiones adecuadas, pues también contribuye al desempleo porque los empresarios, el principal problema es la falta de confianza en la administración, ¿no? Y así como la discusión y muy probable próxima aprobación de nuevos impuestos para el ejercicio 2022. Como les comentaba, el gobierno federal, pues su fuente principal de ingresos es la recaudación de impuestos y vemos que si bien es cierto en 2019, 2020 la recaudación no fue tan mala, sobre todo porque hubo algunas empresas transnacionales que tenían implementada alguna estrategia fiscal un tanto agresiva, como puede ser el caso de FEMSA, de Walmart, de IBM, pues la fiscalización por parte de la Secretaría de Hacienda logró fincarles créditos fiscales por varios miles de millones de pesos y pues esta recaudación contribuyó un poquito a elevar ese fondo que ya tenía la Secretaría de Hacienda y hacer frente al gasto social. Y de igual manera tenían por ahí lo que llamamos unos guardaditos o algunas reservas de algunos fideicomisos que heredaron de la administración pasada y que sin embargo ya se han estado agotando para efectos de hacer frente a todos esos programas sociales que ha llevado a cabo esta administración y vemos bueno, ya se acabaron esos recursos, entonces, ¿qué va a pasar? Pues lo más probable es que simple y sencillamente se establezcan nuevos impuestos. El presidente cuando entró en funciones señaló que no iba a incrementar impuestos los primeros 3 años de su administración, los cuales concluyen en el próximo diciembre. Entonces, creemos que muy probablemente para el próximo 2022, pues tengamos impuestos nuevos en puerta. ¿Cuáles podrían ser, por ejemplo? Bueno, se ha hablado en algún sentido de federalizar incluso el impuesto predial. Se hablaba en algún momento también de federalizar la tenencia, no hay nada concreto, pero como una posibilidad. Y por otro lado, durante los últimos años hemos visto en la Ley de Ingresos de la Federación que aparece un rubro que se denomina impuestos al patrimonio, que hemos comentado en diferentes momentos, que se trata de gravar en su caso las herencias y sin embargo en los últimos años aparece el rubro, pero aparecía sin una cantidad presupuestada, pero veíamos que la puerta se abría en ese sentido y creemos muy probablemente que para el próximo año pueda ser un renglón que tome en cuenta la autoridad federal para poner un gravamen sobre este renglón y de igual manera en este año apareció en la ley de ingresos un concepto adicional que se llamaba impuesto a la ecología. Entonces, bueno, pueden crear los impuestos que quieran o en su caso también reducir algunas deducciones para ampliar la base contributiva. Lo importante es que necesitan recaudar más impuestos, puesto que no les va a alcanzar
ningún presupuesto y el presidente ha dicho que no se va a endeudar o no va a endeudar al país para hacer frente a los compromisos sociales que tiene, ¿no? O a los programas sociales que están en marcha. Algunas de estas cortinas de humo pueden convertirse en realidad y esto a costa del crecimiento económico. La perspectiva que vemos en este punto en particular, pues que será un sexenio sin crecimiento económico. México va en otra dirección en relación al resto del mundo, lamentablemente, y pues corregir el camino puede ser muy costoso, será muy costoso porque en algún momento lo tendremos que realizar y lo lamentable es que no entiendan o el costo que se lleva a cabo, que no entendamos que México y sus empresas están inmersas en una economía global, que somos parte del mundo, ¿no? Y tenemos que caminar en el mismo sentido, ya de que de otra manera, pues los costos son muy altos para el país y obviamente para cada uno de nosotros como ciudadanos. De igual manera, hablando un poquito de la economía en particular, pues hablamos que se han hecho muchos esfuerzos para generar una relativa estabilidad y reapertura de la economía, incluso insistiendo en el regreso a clases presenciales en varios estados del país. La confianza aún así no repunta. Estamos viendo que en Guanajuato, pues ahorita en este mes de mayo próximo, se inicia un plan piloto para la reapertura de algunas instituciones ya educativas con clases presenciales, con la intención de que a más tardar en el mes de agosto podamos tener por lo menos clases híbridas, ya que los jóvenes asistiendo a las escuelas o desde los niños incluso, ya se genera un poco más de confianza, se reactiva la economía, pero pues necesita hacerse de manera muy ordenada, de manera gradual para no tener un retroceso en ese sentido. La creación de nuevos empleos es casi nula, sí se ha incrementado, pero vemos que los empleos que se han creado también o que se han generado, o no obstante de los ya perdidos, ahorita vamos a hablar de algunas cifras, simple y sencillamente vemos que no se han recuperado al mismo nivel, tanto en la percepción económica como en el nivel jerárquico, ¿no? En rubros como ropa y calzado, la venta no muestra una recuperación importante, son de los renglones que prácticamente la gente pues no está interesada en este momento y aparte está un poquito replegada en casa, no son temas fundamentales. Y vemos alzas importantes en los precios de los alimentos, que obviamente sí son de los temas importantes, pues estoy en casa y pues normalmente incluso hasta comemos un poco más, ¿no? Las dos fuerzas que están incidiendo en la economía mexicana en 2021, ¿cuáles son? Por un lado, empuja hacia arriba el desempeño de la economía de Estados Unidos y empuja hacia abajo la pandemia y las decisiones de políticas públicas. Ni duda cabe que la recuperación de Estados Unidos con las políticas económicas que ha tomado el presidente Biden, ahorita comentaremos algo también en ese sentido, ha reactivado un poquito la economía. Ellos, su vacunación va bastante acelerada, creo que a estas alturas ya llevan casi el 50% de la población vacunada ya con sus 2 dosis, y esto crea confianza en los ciudadanos, empiezan a participar más, empiezan a tener un poco más de consumo, y bueno, reactiva su economía. Y México, que es el primer socio comercial, al menos en febrero, hasta febrero de este año, para Estados Unidos, pues incrementó sus exportaciones porque es quien fabrica muchos insumos para las empresas que ya están reactivándose en Estados Unidos, ¿no? Y esto ayuda un poquito a jalar a estas empresas, pero hacia abajo nos empuja pues la pandemia, porque las empresas que están en México propiamente, pues no están realmente activando su economía como debe de ser, al contrario, están ancladas porque de alguna forma hay falta de confianza, hay mucha incertidumbre sobre las decisiones que se puedan tomar a continuación y pues eso hace que tampoco estemos generando importaciones. De hecho, vemos una balanza de pagos comercial positiva, o una balanza comercial positiva, es decir, en estos primeros meses del año vemos que hay más exportaciones que importaciones. No quiere decir que haya mejorado la economía, simple y sencillamente hubo más exportaciones por lo que acabo de comentar y hay menos importaciones porque la economía de México está anclada, está caída y pues simplemente no se están importando insumos también porque no hay economía para utilizarlos o no hay trabajo o empresas que los requieran, y de ahí que se genere una balanza comercial positiva porque hay más exportaciones que importaciones, pero no así un beneficio directo en la economía como tal. Los contrastes de la política de Biden respecto a México, pues en la política energética, Biden
presenta un acento puntual en la promoción de energías limpias y combate al cambio climático, posibles litigios debido a los cambios en México para fortalecer a Comisión Federal de Electricidad y Pemex. En la política migratoria, Biden ha comenzado a desmantelar pues, las medidas migratorias de Trump poco a poco, preparando una gran reforma migratoria a gran escala, ¿no? Y coincide con México en el énfasis del desarrollo. El paquete de rescate, por ejemplo, que Biden estableció fue de 1 trillones, llaman ellos, para nosotros billones de dólares, donde los aplicó directamente en cheques de $1,400 y $400 por semana a desempleados, apoyo de 350,000 millones de dólares a los diferentes estados, apoyo para gastos en la pandemia, apoyos a pymes, inquilinos, estudiantes para cuidado infantil, entre otros programas importantes. Vemos que pues, es la economía capitalista, dar estímulos fiscales o dar estímulos económicos a la iniciativa privada para que sientan la confianza en el gobierno, quieran arriesgar su capital, apostarle a nuevos negocios, generar más fuentes de empleo, generar más negocios como tal, y de alguna forma, insisto, que fuera este círculo virtuoso que desgraciadamente en México en este momento pues no lo tenemos como un punto central. Hablando del empleo de manera particular, vemos cifras oficiales del IMSS, por ejemplo, en marzo de este año se crearon 88,771 nuevas plazas. Esto es favorable comparado con lo que se perdieron en marzo 2020 de 130,593 plazas, es decir, ya recuperamos 88,000 plazas en números redondos. Sin embargo, insisto, los números nos dicen que no están al mismo nivel de percepción económica, algunos son subempleados y muchos otros están como un autoempleo mediano, lo podría llamar yo así. El IMSS supera nuevamente la barrera de los 20 millones de personas inscritas y llega a 20,025,709 personas inscritos directamente en el IMSS en México. Su máximo histórico es de 20,803,652, cifra que corresponde a noviembre de 2019. A noviembre de 2018 la cifra era de 20,457,926 inscritos, por lo que todavía no hemos llegado a la cifra que le heredó Peña Nieto a la actual administración. Nos faltan 432,217 empleos que probablemente no se generen en este año. Estamos hablando que el presidente, pues bueno, incluso antes de la pandemia, pues todavía no llegamos ni siquiera a esos números, ¿no? Hablamos que este año, con la expectativa económica que se tiene, probablemente se generen en números cerrados entre 300 y 400,000 nuevas fuentes de empleo, pero no llegaremos a las cifras que había antes de la pandemia. Al llegar López Obrador al poder antes de la pandemia, creó 269,143 empleos en el primer trimestre de 2019. Para el primer trimestre de 2021, la cifra es de 251,977, muy similar, pero por debajo de las que perdimos, ¿no? En 2019, sin pandemia en México, se crearon 342,077 empleos o plazas, por lo que en este año es muy probable, lo que ya comentaba, que se generen de 300 a 400,000 plazas inscritas en el IMSS. Falta ver los efectos de la nueva ley de outsourcing, muy difícil de cuantificar a priori, ya que se trata de decisiones individuales, pero es un golpe a la confianza empresarial y a la competitividad de la mano de obra nacional. Recordar simplemente que la ley de outsourcing simple y sencillamente lo que están es limitando este modelo de negocios y únicamente, no se podrán subcontratar servicios que estén dentro del objeto social de las empresas, ¿no? En la perspectiva, en este sentido, podríamos decir que sin confianza no hay empleo ni ventas. Urge agilizar la vacunación y pues generar un poco de confianza en los ciudadanos siquiera para incrementar un poquito también el consumo en este sentido, ¿no? En cuanto al tipo de cambio, hablar un poquito de la volatilidad, vamos, que hay en el mercado. Nosotros vemos que la expectativa en cuanto al tipo de cambio, desde el año pasado veíamos que los economistas o diferentes instituciones financieras nos hablaban de que el dólar pues iba a estar en promedio 21 pesos, 21 y centavos, o sea, máximos de 22 pesos. Sin embargo, vemos que en las últimas semanas pues incluso el dólar se ha mantenido por debajo de los 20 pesos. La semana pasada cerró en 19.93, en estos días ya estaba en 19.80 y tantos.
Esto no implica que el presidente de la República esté haciendo bien las cosas. El dólar funciona como un amortiguador ante las malas decisiones. Realmente el dólar se ha debilitado. El presidente Biden, para dar los estímulos que ya mencionamos, pues echó a andar un poquito la maquinita, se generaron más dólares y bueno, esto vino de alguna forma a ayudar un poquito al tipo de cambio. Sin embargo, también comentarles que normalmente la historia nos dice que no, en tiempos electorales, pues ocurre un fenómeno también un poco similar, baja el dólar y previo a las elecciones, pues a veces se dispara un poquito. Sin embargo, creemos que el tipo de cambio no va a estar por encima de 21 pesos, por ejemplo, ¿sí? Pero se pueda dar en los meses próximos. El fortalecimiento del dólar de manera particular se debe el mercado ya asimiló el anuncio de los apoyos de la economía estadounidense y ya están ajustando sus portafolios. Dan por hecho que la Fed no moverá el punto 25 en 2021, sin embargo ya se habla recientemente que probablemente Estados Unidos sí quiera mover un poquito su tasa de interés. Normalmente los bancos centrales se resisten a mover la tasa de interés para inhibir el ahorro un poquito y estimular de alguna forma el consumo, ¿no? Es decir, si nosotros tenemos un ahorro en el banco y vemos que me está pagando 3 pesos, pues a lo mejor veo mejor invertir en algún inmueble o en otro tipo de negocio que me pueda redituar un margen de utilidad o algo más seguro o mayor, ¿no? En pesos de manera efectiva. Y cuando las tasas de interés pues están un poco más atractivas, pues prefiero mantener mi dinero guardado y sin mayor riesgo tener un rendimiento garantizado. En México sobran dólares, producto de la entrada de más reservas y que de repente el gobierno pues no vigila mucho el origen. Comentarles también que las remesas, pues tenemos datos o metas históricas en cuanto al envío de remesas de los compatriotas que están en Estados Unidos y creemos que esto se va a seguir incrementando. Hay más exportaciones porque Estados Unidos está reactivando su economía. Hay menos importaciones porque el mercado local está estancado y no hay nuevas inversiones. Un superávit comercial no es buena noticia para la economía, aunque ayuda al peso, ¿no? Lo que ya comentamos hace unos momentos. ¿Qué otros factores han movido el tipo de cambio? Pues la aversión al riesgo global, que el ritmo de recuperación económica de Estados Unidos, por supuesto que vemos que este año pues va a tener un crecimiento importante en su economía por todo también lo que ya comentamos, y la expectativa de alza de la inflación, la aversión al riesgo sobre México, y pues la salida de capitales, salida de activos o dinero del país como respuesta a un suceso de carácter económico en el mismo, como puede ser una subida de impuestos sobre el capital o cuando un país no puede cumplir con sus obligaciones de deuda y por tanto pierde su nivel de confianza y credibilidad. De aquí, de alguna forma, vemos que definitivamente, insisto, los empresarios principalmente o los grandes capitales pues no están teniendo la confianza en México por las decisiones que se han tomado en esta administración. Ha habido una gran fuga de capitales y creemos que después de las elecciones del próximo 6 de junio, pues muy probablemente en el segundo semestre del año vuelva a darse una salida de capitales del país y pues definitivamente esto no abona a la economía, ¿no? La primera ola de mexicanos que iban a sacar su dinero del país para comprar propiedades, por ejemplo, en Estados Unidos, pensando en que se pudieran dar expropiaciones o, en fin, una serie de situaciones que se han especulado, pues ya hizo, ya se llevó su dinero y a lo mejor ya invirtió en inmuebles o en otro tipo de negocios, en fin, y vendrá una segunda ola, como ya lo comentaba, a finales de este año o a principios de 2022, cuando los mexicanos hayan vendido sus propiedades en México y hayan pasado las elecciones del 6 de junio. El tipo de cambio está muy ligado a los capitales golondrinos. El siguiente piso de la paridad peso-dólar, pues se habla del 19.61, lo que ya comentaba, y de ahí podría rebotar nuevamente por encima de 20 pesos, el cual podría coincidir con los nuevos informes de inflación en Estados Unidos y si se anuncia una posible subida en la tasa de interés, por ejemplo. Obviamente, en el caso de las elecciones, pues es un tema sumamente delicado. Todo hace suponer la tendencia o los que saben de estos temas políticos comentan que hace suponer que Morena mantendrá su mayoría simple para aprobar nuevos impuestos, incluso puede alcanzar mayoría calificada si se une con algunos partidos que pudieran ser aliados.
y de alguna forma pues se vuelve como riesgoso o peligroso la estabilidad de las empresas o de los empresarios en México. De hecho, los empresarios, aunque han dicho que se comprometen, realmente no están invirtiendo, no están generando fuentes de empleo, en fin, la situación está complicada. El próximo 6 de junio se llevará a cabo las elecciones más grandes de México, en donde se definirán 300 diputaciones federales electos por mayoría relativa, 200 diputaciones federales electos por representación proporcional, los plurinominales y elecciones extraordinarias, una senaduría de mayoría relativa. Mi opinión es que este punto es sumamente delicado, es el Congreso Federal, al margen de que hay algunas gobernaturas, muchísimos municipios donde hay también elecciones, creo que el tema central es el Congreso, porque si Morena mantiene mayoría relativa o absoluta, pues podrá tomar decisiones que sigan, no las mejores, vamos, para abonar a la economía del país, ¿no? En elecciones locales, pues de igual manera se llevarán a cabo elecciones en la República Mexicana, donde se elegirán 19,915 cargos locales, incluyendo 15 gobernaturas, 30 renovaciones de congresos locales, 600 diputados de mayoría relativa, 642, 421 plurinominales y 1,923 presidencias municipales. Cargos auxiliares como sindicaturas, regidurías y presidencias de comunidad. ¿Sí? Las perspectivas actuales en los estados, pues los posibles triunfos de oposición: en Querétaro el PAN, en Baja California Sur Alianza, es PAN, PRI, PRD, en Sonora igual, y los competidos, Chihuahua, todavía no hay una definición clara si para Morena o para alguno de los otros, en Nuevo León, en Sinaloa y en San Luis Potosí el mismo panorama, y las ventajas claras donde se ve que Morena puede ganar la gobernatura es en Baja California, Campeche, Colima, Guerrero, Nayarit, Michoacán, Zacatecas y Tlaxcala. ¿Sí? Implicaciones del resultado electoral: pues un triunfo de Morena con mayoría calificada en la Cámara de Diputados traerá reformas constitucionales diversas en la segunda parte del sexenio. O sea, con una mayoría, pues bueno, pueden hacer lo que quieran de alguna manera, ¿no? Y crear más incertidumbre y falta de confianza en general en la administración. Los cambios vendrían en el sector energético, reglas electorales, organismos autónomos, entre otros ámbitos. Ya vimos la reforma a la ley de hidrocarburos y de energía eléctrica, pero se habla de desaparecer muchos organismos autónomos, en fin, porque hablan de que se llevan muchos recursos, pero bueno, ahí hay una situación más difícil de conflicto. Un triunfo de Morena sin mayoría calificada, pues dificultaría en algún sentido las reformas constitucionales. Un triunfo de Morena con mayoría absoluta traerá reformas legales, y una pérdida de la mayoría de Morena limitaría las reformas en la segunda mitad del sexenio. Ni duda cabe en este sentido, ¿no? Esto es en cuanto a las elecciones. Hay un tema que a mí me parece importante resaltar. Con motivo de la pandemia, creo que los bancos en general, hablando de los que operan en nuestro país, han tratado de ser cuidadosos con sus reservas. Sin embargo, sí hay casos donde tienen una mora importante en su cartera vencida de alguna manera, y esta situación puede generar pues un riesgo, sobre todo para los ahorradores. Vale la pena recordar que pues si un banco quiebra, por ejemplo en nuestro país, el Instituto de Protección al Ahorro, pues únicamente nos protege con 400,000 UDIs, que en pesos redondos son 2,711,476 pesos. Por lo que como recomendación de protección patrimonial es fundamental diversificar recursos si se manejan cantidades menores a 10 millones de pesos, y si es mayor, utilizar otras opciones dentro del sistema financiero para estar protegidos en caso de quiebra del banco. No se ha visto en México de manera específica, porque antes normalmente el gobierno federal, cuando un banco estaba en una situación crítica, pues entraba al rescate. Sin embargo, no es la política ni lo que se visualiza de la administración actual. Al cierre de febrero, los bancos cuya cartera se ha deteriorado o tienen pérdidas importantes, esto tomada la información de análisis económicos y financieras de una revista en ese sentido, señalan que son, y bueno, es información oficial: Compartamos, American Express, Bancoppel, Consubanco, CI Bank, Intercam y ABC Capital. ¿Sí? Entonces, ojo, ahí pues simplemente estar informados de su información financiera como tal,
y en su caso, pues tomar las medidas o las decisiones adecuadas. Sin vacunación masiva será muy difícil que los bancos puedan colocar créditos de forma agresiva en los próximos meses. Sin embargo, a pesar de la pandemia, como ya les comentaba, los bancos en su mayoría han sabido sortear esta crisis gracias en buena medida a los ahorradores e inercias del pasado, lo que ya traían como tal, pero hay una situación difícil. Vemos que muchos bancos, incluso actualmente, están ajustando también sus plazas, sus fuentes de empleo las están reduciendo. Hay una situación ahí complicada también en ese sentido. ¿Qué expectativas de manera particular nosotros podríamos hablar para 2021? Pues si continúan las medidas de confinamiento estrictas, pues hay un frenado de la recuperación económica. El Producto Interno Bruto crece hablando de un escenario pesimista, por ejemplo, el Producto Interno Bruto crece solo en un 2% en 2021, seguido de un crecimiento del 3.2 máximo en 2022, y la recuperación completa se alcanzaría hasta el tercer trimestre de 2022. En un escenario intermedio, nosotros podríamos hablar de que no se implementan medidas de confinamiento más severas, permitiendo una recuperación más estable. El Producto Interno Bruto crece en un 3.5 en 2021, con un crecimiento del 3.5 en 2022, y la recuperación completa se alcanza en el primer trimestre de 2022. En un escenario optimista, la vacuna se distribuye en forma efectiva y masiva en la primera mitad de 2021, que pues ya casi la alcanzamos y no ha sido el caso. La aprobación de mayores estímulos permite una recuperación más acelerada. El Producto Interno Bruto crece el 6.2 en 2021, en el 2022 el 2.7, y la recuperación completa se alcanza en el segundo trimestre del 2021, situación que vemos que no es viable. Sin embargo, vale la pena comentar que el secretario de Hacienda ha establecido que la expectativa de crecimiento es que para 2021 se alcance un crecimiento por arriba del 5%. El Fondo Monetario Internacional, que ha estado haciendo ajustes ya de manera más frecuente, también ha señalado que esperan un crecimiento para México para 2021 alrededor del 5%. Sin embargo, la pérdida o la baja del Producto Interno Bruto en 2020 fue por más del 8%, y aunque creciéramos al 5%, pues ni siquiera estaríamos a los niveles de antes de la pandemia. Haciendo aquí énfasis en que incluso 2019, antes de la pandemia, pues ya veníamos con algunas dificultades en materia económica, ¿sí? Otras perspectivas, navegamos en aguas desconocidas y la mejor estrategia es tener protección legal ante los cambios que ya se están dando en el sector eléctrico y de hidrocarburos. México mejorará en los próximos meses gracias a las campañas de vacunación, por lo que es realista crecer a una tasa del 5%, señaló de manera puntual el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, quien dijo que sería en esos términos. Los puestos de trabajo afiliados al IMSS al 32 de marzo, perdón, aquí yo creo que debe ser al 22 de marzo del 2021, fue de 20.025.709. De estos, el 85.6% son permanentes y el 14.6% son eventuales. El gobierno de México anunció ensayos clínicos en humanos de la vacuna Patria, un prototipo contra el COVID, una iniciativa pública coordinada por el CONACYT, y bueno, pues esperemos que resulte, pero todavía nos falta un tiempo para lograr este tema. Estados Unidos, China, Rusia, bueno, China está creciendo de manera exponencial, y México, pues lo que ya decíamos, será un sexenio sin crecimiento económico. México va en otra dirección en relación al mundo. Estamos hablando de que el corregir el camino será muy costoso para quienes no entendamos que México es parte de la economía global, que nuestras empresas están inmersas en el mundo, y sin confianza no hay empleo ni ventas, ya lo señalamos. Urge agilizar la vacunación y generar confianza, pero si ustedes recuerdan también en estos días, con desgraciadamente la crisis humanitaria que se está dando en la India, pues México cedió unos millones de vacunas que tenía ya para nosotros, los cedió a la India. Ni duda cabe que los necesita, pero pues nosotros también, ¿no? Entonces estamos en ese sentido, y a pesar de la pandemia, los bancos han sabido sortear la crisis gracias en buena medida a los ahorros que han implementado y a la inercia del pasado, ¿sí? Las consecuencias a largo plazo de la permanencia del virus por varios años, si fuera el caso, porque desgraciadamente, aunque ahorita vemos, por ejemplo, en Guanajuato,
que está bastante controlada la pandemia, que los contagios no son tan severos, que realmente, bueno, las muertes se han reducido al mínimo en relación a lo que se dio a finales y principios de año. Sin embargo, oímos en el mundo que, por ejemplo, hay nuevas cepas. Japón, por ejemplo, anunció un repliegue nuevamente de confinamiento a 3 meses de iniciar los Juegos Olímpicos, porque anunció que había detectado algunos casos ya de contagio, pero yo por ahí, por curiosidad, investigué, por ejemplo, la población de Japón, pues es similar a la de México. Japón tiene alrededor de 125 millones de habitantes y en México alrededor de 127 millones de habitantes. Y en México, pues los contagios han superado los 2 millones de personas contagiadas del COVID. En Japón no están alrededor de 500,000 personas contagiadas. En México las defunciones están por encima de 200,000 personas y en Japón pues no son más de 7,000 los fallecidos por esta pandemia. Esto nos habla bueno, un mal manejo de la pandemia como tal, tanto en la cuestión de salud como en la parte económica. Si la consecuencia fuera de largo plazo o las consecuencias de largo plazo, la permanencia del virus por varios años, pues nos traería como consecuencia el uso de cubrebocas en espacios públicos por tiempo indefinido, hábitos de protección y sanidad de modo permanente, permanencia de cambios laborales, es decir, muchos a lo mejor seguiríamos con el home office, que por ahí también algunos empresarios encontraron algunas bondades en este sentido, y la búsqueda de que no haya concentración de personas. En el home office, incluso por ahí en Ley Federal de Trabajo, la Secretaría del Trabajo legisló para que ya de alguna forma se regulara también el trabajo en casa, se establecieran horarios y otro tipo de cuestiones particular con este esquema de trabajo. Otros puntos importantes, bueno, ya lo habíamos comentado, pero la actividad económica se vio influida aún por las restricciones asociadas al COVID. El instituto o el indicador global de actividad económica, IGAE, del 1.5% mensual, a pesar de que aún se mantiene una caída anual de menos 4.2%. Las actividades primarias continuaron con su comportamiento positivo al avanzar 1.8% en el mes, aquí estoy hablando de febrero, y 1% en términos anuales. La diferencia entre actividad industrial y de servicios aumentó al observarse una caída mensual en servicios del 0.1% y un aumento del 0.2% en la industria. Algunos puntos relevantes aquí señalar, simplemente una recuperación heterogénea. Sentimos que la recuperación va a ser por regiones y de manera sesgada en algunos renglones particulares de la industria, y para la actividad industrial en general, pues hay notorios rezagos en energía y en construcción. A nivel de servicios, pues los deterioros permanecen, sobre todo los sectores más afectados, que fueron los de recreación, restaurantes, bares, el servicio de transporte, hoteles, en fin. Sí, que si bien empiezan un poquito a reactivarse, pues creemos que todavía les va a costar un buen tiempo para poderse recuperar de manera total, y muchos definitivamente ya ni siquiera abrieron, ¿no? A nivel del comercio destaca el avance positivo del comercio mayorista, siendo un buen indicativo de la recuperación. Durante enero se observan que los ingresos por venta, las remuneraciones y personal ocupado tuvieron avances, ya lo comentamos en algún sentido en particular del empleo. En cuanto a ingresos, tanto a nivel mayoristas como minoristas, la recuperación en ingresos se ha dividido en categorías relacionadas al cuidado personal, consumo esencial de los hogares y apoyo de negocios. Como que el consumo superficial se ha dejado de lado, sobre todo también por esta incertidumbre de empleo y de trabajo, que no hay confianza en un futuro inmediato. Y en cuanto al personal ocupado, al igual que la recuperación en ingresos, el personal ocupado mantiene el mismo comportamiento, aunque en menor medida. Las menores afectaciones se dan en categorías relacionadas con alimentos, comercio de equipo electrónico y autoservicios. La recuperación aún depende del comportamiento del consumo por parte de los hogares, ¿sí? Para transportes, la recuperación se ha dado principalmente en servicios relacionados con paquetería y almacenamiento. En telecomunicaciones, pues la categoría con mejor recuperación dentro del sector son en medios masivos. Contrasta el desempeño de medios impresos y de edición, que pues prácticamente no ha tenido ningún avance, al contrario, ¿sí? Y bueno, en salud, pues mejores desempeños para laboratorios y hospitales,
el buen desempeño de alquiler de servicios de maquinaria podría asociarse a la reorientación estratégica de diversas industrias para controlar sus gastos. A nivel de servicios profesionales, pues contrasta el desempeño, ¿no? Creo que desgraciadamente, pues yo no quiero pensar mal, pero los laboratorios, hospitales, pues sí se han visto sumamente beneficiados con toda esta situación y pues algunos incluso por ahí nos hemos encontrado con resultados que no son los adecuados, pero pues siguen con la inercia de creciendo en este sector, ¿no? Bien, las actividades educativas permanecen en su mayoría con pérdidas en ingresos y reducción de personal. ¿Qué ha pasado? Pues realmente muchos jóvenes no han querido continuar con sus estudios, hay una pérdida de matrícula importante en las instituciones, tanto públicas como privadas. El reto importante va a ser cómo reincorporar también a esos jóvenes o niños a sus escuelas. En el caso de educación básica, pues también los papás en muchos casos decidieron no inscribir a sus niños, pues porque no contaban ni con los recursos ni el tiempo para poder estar al pendiente de las clases virtuales o por televisión o por los diferentes medios que se dieron para este sentido. Y a nivel de servicios de apoyo a negocios, las mayores afectaciones ocurren para aquellos que se desempeñen directamente en los mismos, ¿no? Entonces son algunos de los comentarios en general. La balanza comercial, que ya les había comentado que hay un superávit, pero por lo que ya también comentamos. Aquí simplemente una gráfica donde se han incrementado las exportaciones por la reactivación económica en Estados Unidos, pero la economía local o del país pues realmente está contraída y pues no hay importaciones, por eso la balanza comercial positiva, ¿no? Estos son algunos de los puntos importantes. Creo que ya estamos sobre el tiempo. Tengo algunas gráficas que también, si fuera posible, me gustaría poner a poder compartir, o no sé si ya nos vamos directo a las preguntas y respuestas. Si gustas compartir la gráfica, las gráficas, adelante, sí. Ok, Gracias. con todo gusto. Bien, pues aquí simplemente no sé si ya pueden observar esta gráfica. No, ¿verdad? Un segundo, por No, favor. se dejó de compartir. Sí, un segundo. Bien. Sí, ¿verdad? Ok. No sé si ya esta gráfica, son algunas gráficas muy sencillas, pero simplemente hacer el comentario, por ejemplo, el impacto económico de la pandemia en el mundo es una gráfica presentada por el Banco Base, donde nos señalan que, por ejemplo, en Europa o en la economía global, en las economías más avanzadas, los países más afectados fueron Francia, Italia, España y Reino Unido, ¿no? Con un déficit del Producto Interno Bruto de 8.2 para Francia, de menos 8.2, de Italia de menos 8.9, de España menos 11% y de Reino Unido menos 9.9. Y en contraposición, en las economías o mercados emergentes, economías en desarrollo, pues el país más afectado es, sin lugar a duda, México, con un Producto Interno Bruto negativo en 2020 de menos 8.2. E insisto, aquí la expectativa es que nos señala que podamos crecer en este 2021 un 5% y en el 2022 un 3%, pero aún en 2022 no alcanzaríamos a superar la afectación con que nos vimos en el 2020, ¿no? La fuente es el Fondo Monetario Internacional. Y de igual manera, si me permiten otra lámina de manera muy breve. Ay, bueno, no me deja. No puedo poner. Ok. Aquí en esta lámina, si ustedes podemos ver, por ejemplo, lo que comentaba de
confianza o la incertidumbre que nos generan las políticas federales que se han tomado en este sentido. Vemos que, por ejemplo, la calificación crediticia de México por las calificadoras internacionales, pues vemos que, por ejemplo, en Pemex, aquí está el triangulito azul, pues nos señala el inicio del sexenio del presidente, y actual en abril 2020, por ejemplo, cómo era la calificación para Pemex, y si ustedes se fijan, pues de riesgo, ¿no? De alguna forma ya se señalaba desde el inicio de la administración, pues con grado medio inferior, y a abril 2020, pues con un grado de no inversión especulativo prácticamente por todas las calificadoras, a excepción de Standard & Poor's, que todavía le daba grado medio inferior. Eso a 2020, y de alguna manera en nuevamente, válgame. Permítanme un segundo, por favor. Perdón, es que me... En esta lámina, no sé si la alcancemos a visualizar, se alcanza a visualizar. Bueno, en esta otra, lo que comentábamos es al inicio la calificación crediticia de México, ya no de Pemex, sino del país como tal, al inicio del sexenio. Se hablaba por las calificadoras más importantes, en grado medio superior por Moody's, en grado medio inferior se hablaba de Standard & Poor's and Fitch Ratings, al inicio del sexenio. Y actualmente, pues México también por las calificadoras está perdiendo confianza, credibilidad. Nosotros hablamos, o el presidente ha dicho en varios momentos que no le interesa la calificación de estas calificadoras, valga la redundancia, pero es la credibilidad que estas compañías pues dejan ver de la estabilidad económica o financiera de nuestro país, para que pueda haber un mayor nivel de inversiones. Sin embargo, no estamos en ese sentido, e insisto, el tema fundamental será con las elecciones, cuando veamos cómo se comporta el nuevo Congreso, y en base a eso se tomen otro tipo de decisiones, ¿no? Entonces, creo que son los temas delicados, y era lo que quería comentarles en este sentido. Pues de igual manera, por mi parte, es lo que quería comentar. No sé si tengan algún comentario, haya tiempo, y estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, María Esther Santos. Nos has dado un gran diagnóstico de la situación actual de nuestro país, de cómo estaba antes de la pandemia, cómo ha pasado este 2020 con estos grandes estragos en la economía de nuestro país, y cómo se vislumbra este futuro a corto plazo que es desolador, y que si lo agregamos también al estado anímico y emocional, que al día de hoy considero que no ayuda mucho. Creo que necesitamos muchísimo esfuerzo, muchísima energía para que podamos salir adelante, ¿no? Hemos salido de muchos desastres y de muchas catástrofes, que esta no sea la excepción para que nuestro país salga adelante. De verdad que agradezco mucho esta presentación pues que nos das tan clara y tan contundente de cómo estamos viviendo, y yo coincido en que urge
una vacunación masiva. Solo con eso podríamos activar muchísimas cosas e incentivar muchas actividades de nuestro país y que podríamos ver o ir camino hacia una mejora, ¿no? Tenemos algunas preguntas del público, si te parece bien, te hago algunas o un bloque y pues escucharíamos tus respuestas. Santiago Alba nos dice, bueno, perdón, primero, antes de las preguntas, quiero hacer mención de algunos invitados que están aquí para escuchar tu plática y bueno, son grandes colegas de la red de universidades del Estado. Quiero hacer mención de la presencia del licenciado Juan José Muñoz Ledo Rábago, rector de la Universidad Lasallista Benavente, del doctor Rubén Antonio García Mendoza, director de la Universidad Sabes, del maestro José de Jesús Jaime Galván, colaborador de la Rectoría de la Universidad de Guanajuato, de la maestra Mirna Bañuelos, en representación del rector de la Universidad Ibero León, y de la doctora Sindri Rampos Arévalo, coordinadora del posgrado de la Universidad Ibero León también. Muchas gracias a todos por estar aquí y por acompañar a nuestra querida Esther Santos. Voy a dar ahora sí inicio a las preguntas. Santiago Alba López nos pregunta, ¿qué estímulos económicos puede ofrecer el presidente de México a las empresas para incentivar la economía? En el chat la maestra Cristina Carrillo nos pregunta, ¿qué mensaje como docente sugiere usted que podemos dar a los universitarios para comprometerlos y animarles a continuar estudiando y superándose, dadas las tasas de desempleo e incertidumbre respecto al futuro de la economía de nuestro país? Claro que sí, con todo gusto. Perdón. Gracias. Si te aparece otras dos, sí, Beto Reyes nos dice, se estima que el crecimiento del Producto Interno Bruto de México será favorable en este año, en este sentido. ¿Cuáles considera que sean las principales condicionantes macroeconómicas para la obtención de un buen resultado del Producto Interno Bruto en 2021? Y la última de este bloque, la tenemos en el chat. Del maestro José de Jesús Jaime Galván, ¿en qué medida la reactivación de las actividades escolares tendría efecto en la recuperación económica del país? ¿Sería significativo? ¿Ok? ¿Sí me escuchan? ¿Sí? Ok, bien. Bueno, con todo gusto comentarles en cuanto a los estímulos empresariales, e insisto, comentaba en la plática que a lo largo de la historia, pues México efectivamente ha sorteado diversas dificultades y la política económica que normalmente nos ha sacado adelante es dar estímulos fiscales. ¿De qué tipo? Por ejemplo, si nosotros dijéramos, oye, pues establecemos una deducción del 50% a la maquinaria para la producción del calzado, por ejemplo, a lo mejor para los empresarios sería atractivo el hablar de que si bien es cierto, van a arriesgar un capital en invertir en infraestructura para generar más producción, van a tener un ahorro de impuestos y por otro lado, esto ayudaría pues a abrir nuevos mercados, a generar nuevas fuentes de empleo, en fin, es ese círculo virtuoso, ¿no? Estímulos fiscales al empleo, por ejemplo, si contratamos jóvenes y contratamos y elevamos en X proporción la planta que tenemos de trabajadores, pues dar algún estímulo también para el impuesto sobre la renta o para los impuestos federales en general. Creo que es la forma de incentivarlo a la industria privada o a la iniciativa privada. Yo recuerdo, por ejemplo, en el 94, cuando la gran devaluación, termina el sexenio de Salinas de Gortari, hay una devaluación donde el peso que valía 3 pesos se fue a más de 10 pesos con 11 pesos y entró el siguiente presidente, Ernesto Zedillo, y lo primero que hizo fue dar estímulos fiscales para incentivar la inversión económica de los empresarios y esto reactivó la economía y ayudó a una más rápida recuperación. Desde mi punto de vista es un esquema que podría funcionar y si lo comparamos con Estados Unidos, pues fue lo que hizo el presidente Biden también, ¿no? De alguna manera. Y por otro lado, en cuanto a los estudiantes, yo creo que
uno de los activos principales, aún ahorita con la pandemia, es la preparación académica, ni duda cabe. Nos vamos a enfrentar con retos sumamente importantes que nos va a dejar la pandemia. Ahorita a lo mejor estaremos superando, primero Dios, la parte de salud, pero viene este efecto económico tan importante que, sin embargo, he visto a muchos economistas con mucho optimismo, pero creo que a los jóvenes los que tenemos que decirles que pues ellos son los que realmente van a hacer o a propiciar el cambio, que hay que dar un voto de confianza a nuestro país, por supuesto, y hay que buscar el seguirnos preparando para hacer frente a todos estos retos que nos presentan de manera inmediata a la sociedad. Nos queda claro que la economía es difícil cuando hablamos de que hay desempleo, pues los jóvenes dicen que en qué voy a trabajar, pues hay que invitarlos a que sean emprendedores, a que innoven, a que sean creativos, y hay muchas formas ahorita y los jóvenes de verdad vienen con muchos talentos impresionantes. Creo que sí hay formas de sacarlos adelante. En cuanto al Producto Interno Bruto, el crecimiento, a qué cuestiones macroeconómicas, bueno, lo comentaba durante la charla, creo que este crecimiento de México está muy de la mano con el crecimiento de Estados Unidos, ¿no? Somos el principal socio comercial, al menos hasta principios de este año, por la reactivación económica que se ha dado en Estados Unidos. Nosotros somos proveedores de muchas partes de los productos que ellos generan, y este crecimiento económico creo que se puede dar sobre todo por esta generación de economía de la mano con Estados Unidos, ¿no? Y en cuanto a lo que comentaba el maestro Jaime Galván, era en cuanto a cómo puede incidir el regreso a clases de los jóvenes en la reactivación de la economía. Creo que es todo un círculo, o sea, los jóvenes desde el uso del transporte público, yo veo, por ejemplo, en la universidad, alrededor de la universidad si hay papelerías, si hay restaurantitos, si hay muchísimos negocios que diario preguntan cuándo regresan los muchachos, ¿no? Porque realmente están cerrados porque su economía dependía del consumo que hacían los jóvenes en mayor o menor escala. Entonces sí creo que de alguna forma incide. Hay jóvenes que tenemos alguna parte de población flotante que viene de otras ciudades y que de ahorita de alguna manera pues se quedaron replegados en casa, y al venir pues de alguna forma rentan un espacio, consumen más alimentos, en fin, hay todo un ciclo para que también inciden directamente en la economía, ¿verdad? Desde mi punto de vista. Muchas gracias, Esther. Si te parece bien, un segundo y último bloque de preguntas. Nos preguntan cómo percibe usted actualmente a los jóvenes que pretenden emprender un negocio, que sugiere que podemos transmitir como mensaje para animarles. La siguiente también esta fue de la maestra Cristina Carrillo. El maestro José Jesús Sánchez pregunta: ¿reactivaría sectores como el calzado, vestido y papelería? Martín Francisco Hernández nos pregunta qué tanto su calificación puede afectar los grados de inversión como país. Muchas felicitaciones, Esther, de todos los asistentes hacia ti, hacia tu presentación. También nos dicen que aunque sea desalentador el panorama, hay que tener mucha fe y ánimo en el trabajo. Muchas gracias. Pregunta Jessica Flores: ¿de dónde se financia el plan de estímulo de Biden? Y la última pregunta sería de Martín Francisco Hernández: a nivel país, ¿qué tanto mejora o afecta el apoyo a los adultos mayores, estudiantes y población vulnerable? Gracias. Perdón, Esther, tu micrófono, por favor. Sí, gracias. Perdón. Les decía, en cuanto a los jóvenes para emprender un negocio, por ahí escuché una frase que me gustó mucho, de un joven precisamente que decía: mira, en tiempos de crisis hay gente que se pone a llorar y hay gente que se pone a fabricar pañuelos desechables. Y yo decidí ponerme a fabricar pañuelos desechables. Entonces, creo que aún en las peores crisis siempre vamos a encontrar áreas de oportunidad. Creo que ni duda cabe que hay que ser creativos, hay que ser innovadores, pero hay mercados, por supuesto, potenciales, hay empresas que están creciendo a pesar de la pandemia. En el sector cuero calzado, por ejemplo, precisamente el fin de semana platicaba yo con un industrial del cuero y en general, que me decía que él estaba al full, literalmente utilizó la palabra, porque están exportando a países que ya están abriendo sus economías,
y que de alguna manera pues tenía al 100% su capacidad instalada operando. Entonces, por supuesto que de alguna manera hay muchas opciones y posibilidades también para seguir creciendo. No todo es malo, definitivamente hay que rescatar las cosas positivas, pero bueno, si estamos en un momento crítico donde las decisiones son fundamentales a nivel personal, empresarial, estatal, federal, es fundamental, ¿no? Pero sí de alguna forma se puede dar en ese sentido. La reactivación en cuanto al vestido, calzado, pues son los insumos que en este momento no vemos como los prioritarios, pero que insisto, que yo creo que en la medida que se den la posibilidad de estímulos, de que se genere un poquito de confianza en los inversionistas, pues también se va a dar. Y por otro lado, ya lo comentábamos con la vacunación masiva, pues yo creo que todo mundo queremos salir incluso a comprar. Sin embargo, pues si no tenemos los recursos, hay que priorizar lo esencial, ¿no? Como es el alimento. Yo digo, los jóvenes están más preocupados por llevar el pan a la mesa que por cualquier otra cosa o cualquier persona en la familia. Entonces, una vez que superemos esta situación, yo estoy convencida que por supuesto que vamos a salir adelante, vamos a salir fortalecidos, pero hay que tomar las mejores decisiones para que sea lo más pronto posible también, ¿no? En ese sentido sería mi comentario. Y en cuanto a la calificación o de qué nos sirve que las calificadoras califiquen a nuestro país, pues dan confianza. De alguna forma, cuando yo quiero invertir mi dinero o mi patrimonio en algún portafolio de inversión, pues normalmente el ejecutivo financiero me dice, oye, ¿qué tipo de inversionista eres? Si eres conservador, si vas a ir a empresas AAA, ¿qué quiere decir? Pues que son seguras. Entonces, entre más se va poniendo como el semáforo en rojo, pues quiere decir que son empresas de mayor riesgo, ¿no? Entonces, cuando a México las calificadoras internacionales nos califican en un grado más bajo, pues quiere decir que somos un país de riesgo. ¿Por qué? Porque a los inversionistas les genera incertidumbre las decisiones que está tomando el gobierno federal, porque piensan que puedan llegar a perder su patrimonio y aparte las tasas de interés no resultan atractivas, entonces obviamente no se invierte en ese sentido, ¿no? Biden, ¿de dónde sacó los recursos? Bueno, les decía, yo he hecho a andar la maquinita de hacer dólares, pero Biden tiene un socio que le financia al 100% o que está súper endeudado con ellos, que se llama China. China es un monstruo, que bueno, nos falta tiempo para comentar mucho de China. China es el principal acreedor de los Estados Unidos y China, a pesar de que fue el país donde se originó esta pandemia, pues está creciendo de manera exponencial en estos momentos y es el principal acreedor de Estados Unidos y por supuesto, pues también con la deuda. Y yo insisto, México, ¿de dónde sacaría recursos aparte de la recaudación de impuestos? Pues a lo mejor con una deuda externa, pero el presidente dijo que no se va a endeudar. Entonces, pues hay pocas fuentes de financiamiento para lo que quisiéramos o para los apoyos que se podrían dar, ¿no? No sé si había algún otro comentario o con eso doy por contestado este bloquecito, Laura. Sí, creo que esto está perfecto, Esther, muchas gracias. Pues siguen las felicitaciones hacia tu presentación y de verdad te agradecemos enormemente el que nos hayas dado este webinar tan interesante y poder verte. Queremos compartir tu constancia de participación, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias, Ari. La Universidad Nacional Autónoma de México, a través de la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad León y de la División de Educación Continua e Innovación, otorga el presente reconocimiento a la maestra María Esther Santos de Anda por su participación académica con la impartición del webinar Expectativas Económicas Financieras 2021-2022, el día de hoy, 27 de abril de 2021, en el marco de las actividades de educación continua. Por mi raza hablará el espíritu y pues te agradecemos enormemente en nombre de Adriana Martínez y su grupo de trabajo y de nuestra Escuela Nacional el que hayas estado hoy con nosotros. Ha sido un verdadero placer tenerte y escucharte. Al contrario, un privilegio para mí, un enorme gusto estar con ustedes y pues un abrazo para todos, seguirnos cuidando y esperemos que la vacunación se dé pronto para que más rápido podamos salir, tener mucha actitud positiva y primeramente Dios lo vamos a lograr. Muchísimas gracias. Así es, lo vamos a lograr. Muchas gracias a todas las personas que están aquí con nosotros en la sesión de Zoom, a nuestros alumnos, profesores de la ENES León, a nuestros colaboradores de otras universidades. Gracias también a todos los que nos siguen y han escuchado en las redes sociales. Que tengan muy buena tarde.